Todos tenemos un génesis, un punto de partida, un origen que, si bien no tiene por qué definir lo que será nuestro futuro o nuestro presente, sí forma una parte importante de lo que somos y de lo que seremos. Esto aplica no solo para las personas, sino también para las sagas y franquicias, como lo es la que nos compete en esta ocasión, Warhammer. Con lo anterior dicho, este audiovisual buscará conocer la cadena de eventos que llevó a la creación de la guerra sin fin que es Warhammer, desde las primeras ideas gestadas por sus creadores hace décadas, hasta el precursor que sentó las bases para crear tanto el futuro distópico del milenio 41, como la siniestra tierra medieval de fantasy. Volvamos al pasado, y comencemos por el principio. Los orígenes. Los orígenes de Warhammer yacen en la década de los 70 y en un nexo de aficionados a los juegos de guerra de las tierras medias de Inglaterra. De aquí provendrían la mayoría de nombres que serán importantes en nuestra historia, muchos de ellos reconocidos en ciertos círculos de los seguidores de Games Workshop. Rick Priestley, Richard Halliwell, Brian Ansell, Tony Ackland, aunque algunos como Bob Connors suelen ser menos conocidos. Pero por ahora centrémonos solo en dos, Rick Priestley y Richard Halliwell. Ambos fueron amigos desde sus días de escuela, teniendo en común un fuerte interés en jugar wargames. Los chicos en un principio se iniciaron en sus hobbies con juegos de ambientación histórica, empezando con el juego de la Segunda Guerra Mundial, Battle, Practical Wargames, de 1970. Pero pronto pasaron a entretenerse con juegos mucho más antiguos, por ejemplo, Ancient Wargame Rules, de 1969, publicado por el Wargames Research Group. Con el tiempo, Priestley y Halliwell comenzaron a jugar juegos basados en la fantasía y la ciencia ficción. El ímpetu inicial para jugar wargames de fantasía provino de El Señor de los Anillos, el cual fue un nombre enorme en la década de los 60 y que, claro, influenció altamente a este dúo dinámico. Esta influencia de los mundos mágicos, sumado a la afición por Ancient, llevaron a Hal y a algunos compañeros de su escuela a comenzar un proyecto para hacer ejércitos del Señor de los Anillos a partir de rangos de modelos existentes. Hacían juegos de fantasía, pero con un detalle muy particular, y es que, generalmente, los ambientaban en un contexto de ciencia ficción, a menudo inspirados por Philip Joseph Farmer, Michael Moorcock y aquellos autores que escribían ficción especulativa del tipo ¿qué pasaría si?, lo que les daba una peculiar mezcla entre la ciencia ficción y la fantasía. Pero el estilo de juego de Priestley y Halliwell continuó evolucionando y empezaron a jugar juegos de escaramuza. Ambos jugaban dos juegos en particular de parte del Skirmish Wargames Group, The Old West Skirmish Wargames 1816-1900, publicado en 1975 y revisado en 1978, creado por Ian Caldwell y Mike Blake, así como también Colonial Skirmish Wargames 1859-1900 del año 72, creado por Ian Caldwell, Mike Blake, Steve Curtis y Ted Herbert. Los juegos que solíamos jugar eran más enfocados al juego de rol y las escaramuzas. Por ejemplo, tú y tu horda de goblins habían llegado a la Torre del Mago, y tenías la intención de asaltarla y quemarla hasta los cimientos, sin saber que mientras tanto, un tercer jugador estaba trayendo algunos caballeros desde la vuelta de la esquina, o de la cocina, o de donde sea. El propio mago convocaba a algunos demonios, además de que era el enemigo de este tercer jugador, y así sucesivamente. Todo tomaba lugar en un escenario de juego de roles, presidido por un árbitro que conocía todos los pequeños secretos y que a su vez te proveía con el mapa que mostraba todo lo que estaba pasando, pero no te decía que ese era el mapa equivocado. Cuando apareció Calabozos y Dragones, ya estábamos haciendo algo muy similar, jugando juegos de escaramuzas basados en la fantasía con personalidades inspiradas en lo hecho por el Skirmish Wargames Group, grupo del cual, creo, Mike Blake y sus compañeros, fueron los que produjeron dos libros hasta donde sé. Uno era Wild West Skirmish, y el otro era Colonial Skirmish. Eran libros fantásticos y realmente inspiradores.
tenían muchos combates individuales, por lo que fueron una forma temprana de juego de roles, pero en el contexto del juego de guerra de escaramuzas. Era algo basado en wargaming de soldados de juguete, pero manteniendo ese elemento de rol. Ahí fue donde entré yo. Pero entonces salió Calabozos y Dragones, y cuando Richard y yo lo vimos por primera vez, pensamos: han robado nuestras ideas. Pero, por supuesto, esto no era así, era solo que Gary Gygax y su equipo en Estados Unidos habían estado haciendo esto ya durante años, por lo tanto, estaban por mucho más adelantados a nosotros, pero no teníamos conocimiento de eso. Esto era, después de todo, la década de 1970, cuando a menudo lo que sucedía más allá de los confines de tu aldea era un misterio. Como Rick nos relata, ocurrió una de estas peculiares situaciones en la que personas distintas que no se conocen de absolutamente nada y alejadas por miles de kilómetros de distancia tienen la misma idea, pero en este caso, los creadores de Calabozos y Dragones la ejecutaron primero. Aún así, esto no desmotivó a Priestley y Halliwell, quienes también empezaron a diseñar sus propios juegos. El primero de ellos fue un conjunto de reglas de fantasía. Reaper. Creado por los ya tan mencionados Richard Halliwell y Rick Priestley, Reaper, o Segador en nuestro idioma, fue uno de los tantos juegos que el dúo de amigos comenzó a elaborar mientras aún estaban en la escuela durante la década de los 70s. Este juego de orígenes humildes nació más enfocado a escaramuzas que a las batallas supermasivas de sus sucesores, pues en Reaper el número de figuras, a lo mucho y exagerando, llegaba a las 30 miniaturas máximas por jugador. Durante este periodo de tiempo, el primer obstáculo de los chicos era, de manera literal, escribir su obra. Esto porque no era fácil adquirir una máquina de escribir en aquella época. Pero afortunadamente, la madre de Rick era secretaria, por lo que tenía una máquina de escribir vieja que los chicos pudieron usar. El siguiente obstáculo era lograr que se publicara, cosa para la cual tuvieron que buscar una compañía que se interesara en publicar su juego. Durante su búsqueda se encontraron con un futuro co-creador de Warhammer, Brian Ansell, de Asgard Miniatures, quien los puso en contacto con los dueños de una tienda de modelos en Nottingham, siendo esta la que terminaría publicando su obra en 1978. La primera edición de Reaper contaría con un formato más parecido al de una revista de 76 páginas, contando con dibujos a manos de parte de Tony Ackland, un colega que Ansell conoció en una convención y llevó al primero a comenzar a esculpir miniaturas y a proporcionar ilustraciones para Asgard. Es de suponer que el proyecto Reaper tuvo éxito, ya que posteriormente tendría una segunda edición y un suplemento, ambos en 1981. El juego, muy posiblemente inspirado en Chivalry and Sorcery del 77, resultaba muy completo, poseyendo un sistema de movimiento dividido en caminar, trotar y correr, así como reglas especiales para diferentes formas de volar, un sistema de combate dividido en 2 fases, un sistema de magia con 16 hechizos influenciados por duración, rango, área, entre muchos otros factores, e inclusive contaba con su propio sistema de psicología. Todo esto ayudaría a conformar la espina dorsal de lo que posteriormente sería conocido como Warhammer. Sin embargo, no todas las características de Reaper se trasladarían a los juegos de Sigmar y del Dios Emperador, siendo la mayor diferencia que en Segador había cierta personalización. Por ejemplo, sería el hecho de que existía un perfil para crear un orco normal, y luego el jugador podría hacer una variación personalizada a su gusto. El trasfondo de Reaper no era muy detallado, de hecho, no se iba más allá de establecer que nos encontrábamos en un mundo de fantasía altamente influenciado por Dungeons and Dragons, a veces al punto de tomar criaturas de dicho juego, donde coexisten criaturas mitológicas, literarias, prehistóricas e incluso referencias a la cultura de la época. Lo más profundo que tenía Reaper eran menciones dispersas de magos y deidades, teniendo todo un panteón que se componía por nombres tales como Arlum, Kalin, Tanit, Ashra, Donna y Alil. Aunque ninguno de estos se trasladaría a Warhammer, ni siquiera Tanit,
pues nada tendría que ver la deidad desconocida con los fantasmas de Dan Abnett. Este trasfondo solo obtuvo cierta profundidad hasta que salía a la luz el complemento ya mencionado, llamado El ataque de los trolls fungoides, donde se nos empezaría a introducir conceptos familiares. De hecho, el solo título nos puede recordar al concepto de los orcos que hoy conocemos, pero no sería lo único. En este suplemento, también empezarían a darse las primeras pinceladas a los conceptos del caos y los mutantes. Este primer trasfondo que adquiriría Reaper nos pondría en un contexto donde el malvado nigromante Macarbus Dry IV se enfrentaría al ejército astotiano en los bosques mutantes. La ambientación sería la de un mundo muerto, de bosques llenos de vegetación letal, así como hordas de ogros, trolls, gigantes y acólitos que asaltan las tierras de los astotianos, una facción de infantería y caballería centrada en grupos de aventureros. El origen de Warhammer. Warhammer, como lo conocemos, comenzaría a emerger en o poco después del año de 1982, cuando Brian Ansell consultó a Richard Halliwell para producir un nuevo juego. Brian buscaba producir un nuevo juego de mesa con el cual apoyar los modelos de Citadel, los cuales se componían de una mezcla de un variado catálogo histórico y miniaturas para juego de rol en aquel momento. Muchos jugadores de rol solo compraban uno o dos modelos para representar a sus personajes, y tal vez, con mucha suerte, un puñado de monstruos básicos como goblins o esqueletos. Aunque al negocio no le iba mal, Brian sabía que le podría ir mejor, pero para ello necesitaría de un juego que le permitiese a los jugadores el utilizar docenas, si no es que cientos de miniaturas en el mapa al mismo tiempo. Fue debido a esta idea en su mente que Brian acudió a Richard, preguntándole si podía crear un juego con estas características, diciéndole: escríbenos un conjunto de reglas. A lo que aceptó, y junto a su compañero Rick Priestley empezarían a trabajar en el proyecto. Durante su creación, otras dos personas se subieron al barco, y esto sería nada más y nada menos que los legendarios artistas Tony Atlan y John Blanche, quienes crearían el arte y la estética que definiría Warhammer. Mientras trabajaban en el proyecto, Citadel empezaba a vender sus modelos de miniaturas en paquete. Básicamente, comenzaron a venderle ejércitos a los coleccionistas, anticipando lo que se venía. Con estos ejércitos vendiéndose, Brian estableció su visión para crear un conjunto de reglas que le permitiese a las personas utilizar dichas colecciones, combinando juego de rol con masivas batallas para crear un nuevo producto. En un principio, se pensó que las reglas del juego o modo de juego que crearon se vendieran como un regalo a sus suscriptores, pero el proyecto creció hasta el punto en que ya no era posible hacer eso, pues habían creado algo enorme, mucho más masivo. Pensaron en muchos nombres que ponerle a su obra, como Battleblade, pero al final se decidieron por aquel que todos conocemos, aquel que vio la luz. Finalmente, Warhammer había nacido. La primera edición de Warhammer se llamaría Warhammer: The Game of Fantasy Battles, y sería un tanto primitivo, tanto que incluso uno de sus creadores, Rick Priestley en específico, sentiría algo de vergüenza por lo amateur que era. La presentación de primera edición se veía rústica, hecha con un procesador de texto primitivo, letraset, es decir, hojas de tipografías para los encabezados, errores gramaticales, sin índice y los dibujos hechos directamente en la pasta. Sin embargo, lo hecho estaba. ¿Quién pensaría que este inicio tan estrepitoso sería el inicio para lo que hoy se convertiría en una de las franquicias de wargaming más grande de todos los tiempos? Antes de terminar, algunos datos curiosos que vale la pena mencionar son: existe un problema con la fecha de lanzamiento de Warhammer, ya que mientras que en la caja se dice que se creó en el 83, el contenido interno dice que fue en el 82. Un detalle que pocos conocen es que la madre de Rick Priestley fue quien transcribió Warhammer. Con esto, espectadores,
Llegamos al final de este audiovisual, a lo que viene a la pregunta, ¿qué aprendimos de esta historia? Aprendimos que incluso este mundo de fantasía oscura y posteriormente su edición futurista distópica será todo lo oscuro que quieran, pero tiene el toque de mamá consigo. Si has llegado hasta el final de este episodio, recibe un sincero agradecimiento de Nexau. Considera suscribirte si te ha gustado este contenido, y compártelo con quien creas que le puede interesar. Sin más por el momento, nos veremos en otro tiempo.